así vas a avanzar rápido. Inténtalo. Pero aquí, así. Sí. ¡Joder! ¡Esto no es mal! Lo voy a aprender en la vida. Gracias, tranquila. Hoy es solo el primer día. Para aprender a saber bien escribir, es necesario entrenar los dedos. Mira. ¿Pero esto lo voy a conseguir? Claro que sí. ¿Cuándo lo conseguiré? Nos deja apuntar un poco los pies, tratar de llevarla un poco para mejorar. Prueba ahora con la palabra. Vale. Claro, muy bien. Pero para que lo sepas te lo voy a explicar. Lo tienes que meter en la pierna sensible para que el pivote mejor para apoyar las piernas. Ah, ¿quieres probar esto? ¿Aquí? Es comunicación. Hay dos formas de entender qué es la lengua y cómo debe de enseñarse: el paradigma formal y el paradigma funcional. Primero encontramos el paradigma formal. Ejercicios que ven la lengua como un conjunto de oraciones, los cuales la gramática es el concepto principal. Por lo tanto, el objetivo es la competencia lingüística. Ejercicios de este tipo pueden ser, por ejemplo, aquellos cuya tarea es la de rellenar huecos. Para hacer esto no es necesario que el alumno entienda todas las palabras de la frase, de manera que pueda hacerlo de forma muy mecánica. En el paradigma funcional, en cambio, se entiende la lengua como un instrumento de interacción y, por lo tanto, el objetivo es la competencia comunicativa. Ejercicios de este tipo son, por ejemplo, aquellos en el que el alumno tiene que entender todas las palabras y puede dar su opinión. Y no hay solo una respuesta correcta, por lo tanto, el alumno no tiene miedo a equivocarse. Por lo tanto, se recomienda enseñar una lengua a partir de ejercicios que tengan en cuenta el paradigma funcional, puesto que entendemos que la lengua es comunicación. Aún así, consideramos que se tienen que tener en cuenta los dos paradigmas, de manera que haya un equilibrio entre la forma y la función. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol del profesor es determinante. Este tiene que actuar como mediador, debe ser una guía para sus alumnos. Además, ha de utilizar un discurso contingente. El profesor debe dar a cada alumno lo que éste necesita. Tiene que escuchar al grupo e ir adaptando las sesiones a lo que los estudiantes necesitan, en la medida de lo posible. Creando zonas de desarrollo próximo y a partir del discurso proléptico, el profesor da pistas a los aprendices y activa su conocimiento previo para que el estudiante mismo llegue a nuevo conocimiento y así se produzca el aprendizaje. Para hacerlo, es muy recomendable trabajar a partir de secuencias didácticas enfocadas al producto o a la tarea final, en las que se parte de un texto para terminar en otro texto. Las actividades diseñadas en esas secuencias didácticas sirven para ir aproximando al estudiante a la tarea final,
de modo que el alumno pueda ir avanzando de una forma pautada y sin perder el objetivo de la secuencia didáctica de vista. Esto es ir creando un andamiaje para que el alumno llegue a la tarea final. Con ese andamiaje se fomenta la autonomía y la autorregulación del aprendiz. Los diferentes ejercicios de esas secuencias didácticas se recomienda que sigan la siguiente estructura. Primero, ejercicios de comprensión. El alumno debe entender qué es lo que tiene que hacer y cómo puede hacerlo. Los objetivos deben quedar claros y se debe explicitar los criterios de evaluación. Para esa primera fase de comprensión se pueden hacer preguntas al alumnado para que expliquen lo que han entendido que hay que hacer. Se les puede apelar a sus experiencias previas, se les pueden dar modelos buenos y malos de lo que se les pide, etc. A continuación llega la sensibilización. Los alumnos ya deben empezar a trabajar con el género discursivo en cuestión, empezando con ejercicios de intuición, de manera que ellos construyan la teoría. Aquí se pueden ayudar de su L1. También se puede trabajar en pequeños grupos, haciendo que la gramática surja del texto y que ellos reflexionen y tomen conciencia de los elementos gramaticales que queremos que aprendan. En ese estadio, el profesor puede ir de un grupo a otro dando el soporte necesario a cada uno. La siguiente fase es la de sistematización, en la cual se trata de resumir en la pizarra lo que se ha trabajado en la fase anterior y lo que los alumnos han deducido por sí solos. Se trata de explicitar la teoría en la pizarra para asegurarnos que se ha entendido correctamente para añadir lo que no ha salido en la fase anterior. A continuación, se pasa a la producción del texto final, a la realización de la tarea. Esa tarea debe ser motivadora para los alumnos y debe significar un reto para ellos. Por último, tanto alumnos como profesor deben evaluar tanto el proceso de aprendizaje como la tarea final, ya que todos saben desde un principio los criterios de evaluación. Aún así, en todas las fases hay una evaluación monitorizada por el profesor. A lo largo del proceso, el profesor debe tener cura de las emociones de los estudiantes y de su dimensión afectiva, ya que los alumnos no podrán trabajar si no están en un ambiente cómodo físico y emocionalmente. Propiciar experiencias de flujo, aquellas en que el estudiante no nota el paso del tiempo gracias a su total concentración en la tarea, e incentivar la motivación intrínseca son buenas maneras para conseguirlo. En conclusión, el objetivo del profesor es potenciar la agentividad del estudiante. Pues yo considero que la evaluación no es el final del camino del aprendizaje ni tampoco el producto final, sino que tiene que ver mucho con todo el proceso de aprendizaje, es una parte de él. Y además yo creo que la evaluación formativa como estudiante es muy enriquecedora. La evaluación forma parte del aprendizaje. Con ella pretendemos que los alumnos aprendan a aprender, es decir, que sean autónomos. El alumno o la alumna debe recoger un buen feedback constructivo para que sea consciente de sus propios errores y así aprovechar el error para aprender. Para mí la evaluación tiene que ser necesariamente multidireccional. Yo creo que está claro que existen tres tipos de evaluación. La coevaluación entre iguales, la autoevaluación de uno mismo para que el alumno vaya tomando conciencia de dónde está en cada momento y la heteroevaluación por parte del profesor, ¿no? Esta sería la base, ¿no? en mi opinión, de la evaluación. Pues que el alumno o la alumna sea consciente de su proceso de aprendizaje, ¿no? Y para esto pues es importante que haga una reflexión de lo que está aprendiendo. Y una de las formas más eficaces para saberlo es que utilice el portafolio. Para mí es básico y esencial explicar los objetivos a los alumnos y que conozcan los criterios de evaluación. De esta manera les permitirá desarrollar su autonomía y además les dará estrategias para autorregularse, cosa que les permitirá seguir aprendiendo.